Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hoy te vengo a hablar a vos, que acabas de llegar a esta comunidad. Te voy a contar un poquito quién soy, te voy a contar un poco lo que hacemos en Bioexistencia Consciente, si acabas de llegar, si no sabes qué hacemos, si no sabes nada de mí. Te voy a contar un poquito quién soy y cómo llegué a este camino. En principio te cuento que vas a ver que en todos mis videos y en mis posteos yo saludo con un muy buenos días creadores, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y eso tiene que ver con un camino recorrido a través del cual he descubierto que cada uno es creador de su propia realidad, de su cuerpo extendido, y es por eso que vas a ver que mi forma de saludar es esa, ¿sí? Ahora te cuento un poco de mí. Soy Jiménez Estefanis, tengo 43 años, vivo en el barrio de Belgrano, Capital Federal, por ahora. De profesión soy licenciada en Comunicación Social y licenciada en Relaciones del Trabajo. Me dedico desde el año 2005 a recursos humanos, todo lo que es selección de personal, talento, desarrollo, tanto en empresas, consultoría, como de forma independiente también. He trabajado en forma independiente con clientes propios. Mi pasión, la comedia musical, mi cable a tierra, mi lugar en el mundo, además de Alicante, el escenario. Y todo ese camino me llevó a los 38 años, donde llegué a mi primer consulta en bioexistencia consciente. A partir de ahí se me suma esta nueva pasión, donde me late fuerte el corazón, que es Humano Puente. Yo llego con 38 años a mi primer consulta, me acuerdo que fue por bulimia. En 2 consultas sané mi bulimia y luego empecé a transitar este camino viendo que había mucho más detrás, muchas más historias, y fui transitando y recorriendo muchos síntomas que tenía, que sigo teniendo obviamente, porque si no, no estaría transitando esta experiencia humana. Y fui caminando el camino de las consultas por un tiempo largo hasta que decidí ser consultora en bioexistencia consciente, y eso es un antes y un después en mi vida. Entré a Humano Puente por el seminario de economía, luego hice todo el proceso de las aperturas para poder empezar a atender. Hace 2 años que atiendo en consulta y bueno, luego hice varios seminarios, eso lo puedes ver en la página de Humano Puente. Pero creo que lo importante es cuál era mi vida antes de llegar y cómo me siento ahora, qué cosas fueron cambiando, porque muchas veces nosotros ponemos todo en el síntoma y en que el síntoma se vaya, y la realidad es que hay que mirar todo el panorama, toda la realidad extendida, ¿no? Yo era una persona bastante quejosa, bastante de culparme, de culpar al otro, de hacer todo para pertenecer. Bueno, justamente mi síntoma de los desórdenes alimentarios, después tuve un tema de sobrepeso. Si te cuento los tips del antes y el después, era una persona con 9 kilos de más, que hoy ya no los tengo. Era una persona que vivía pagando créditos y debiendo tarjetas de crédito, que ya no me pasa. Era una persona que no podía darse el lujo de viajar, que ya no me pasa. Todo eso lo trabajé en consulta, chicos. A ver, creo que desde los 10 años uno sabe qué comer si quiere estar bien y sentirse bien. El tema es que no lo hace. O peor, se cuida y no baja de peso o engorda. El tema está en descubrir qué mensaje tiene ese síntoma para vos. Sigo haciendo comedia musical. El año pasado, obviamente, después de trabajar mucho mi tema de autoestima y mi tema de protagonismo, tuve mi primer protagónico en el Jorobado de París. Y cuando yo les digo trabajar, es trabajarlo en consulta. He hecho terapia tradicional también muchos años con mi psico Marina, que la amo, es mi amiga también, y llegamos a un camino muy grande, recorrido juntas, hasta que bueno, empecé este camino de consultas de bioexistencia consciente y me di cuenta que era por acá. Por lo menos yo resueno con este camino. A los 24 años fallece mi papá de una muerte muy súbita.
inesperada, a 3 meses de recibirme de mi primer carrera, y eso fue obviamente el mayor abandono de mi vida, ¿no? El duelo más grande, que me costó muchos tropiezos, muchas parejas truncas, mucho miedo al abandono, mucho miedo a la falta, el tema de, bueno, ir a trabajar en ese momento full time, aunque estuviera estudiando, pero necesitaba también poder colaborar en casa y poder pagarme mis estudios. Luego trabajé mucho ese abandono, esa adolescente joven que se quedó sin papá, tenía mucho guardado y creo que todavía lo sigue teniendo después de 19 años. Sufrí muchos robos en mi casa, a mano armada, con nosotros presentes. Eso también me produjo una especie de trauma, paranoia que estuvo muy presente, sobre todo hasta mis 30 años, que me mudé sola a Capital Federal, luego de una larga relación de pareja que finalmente decidimos cortar. Así que bueno, todo tuvo que ver con un trabajo que luego me llegó a darme cuenta que la bioexistencia consciente era el camino. Y bueno, cuando estás en consulta y vas trabajando año a año lo que te fue pasando, tu línea de tiempo y hacia atrás, vas comprendiendo el para qué cosa buena te fue pasando, todo lo que te fue pasando, que en realidad no te fue pasando, sino que lo creaste para trascender los distintos dolores que en esta experiencia humana, como un juego de la vida, vos mismo te pusiste para sortear. Les cuento que yo era una persona que vivía pagando créditos, que vivía pidiendo plata prestada. De hecho, si estás Mariano por ahí, sabes de qué hablo. También mamá. y lo trabajé en consulta. Descubrí por qué mis células habían aprendido que pagar créditos les había dado por resultado vida. Cuando uno siente biológicamente y descubre la lógica biológica, es tan fácil de desprogramarlo, de decirle a las células, mirá, ya puedo ser libre, ya puedo elegir lo que quiero, ya puedo darme este gusto sin tener que deberle a nadie, y sobreviví. Y a partir de ahí la célula hace clic y sigue creando. Hoy tengo una vida mucho más maravillosa de lo que pensé que podía tener a mis 43 años. Tengo mucho más por recorrer, obviamente. Tenemos muchas idas al pasto, por algo vivimos en una experiencia humana. Acabo de hacer 2 viajes maravillosos que me cambiaron incluso más la vida, uno a Europa y otro al Caribe. No tengo ningún tipo de deuda, tengo las tarjetas todas al día, y si compro algo con la tarjeta es porque es algo que quiero, que me doy mis gustitos, y no suelo sacar nada en cuotas, salvo que sea sin interés. Lo cuento porque antes, para sacar un pasaje para viajar, todo lo tenía que tarjetear y en cuotas y pagarlo. Hoy no es mi necesidad pagar en cuotas, sino una elección, porque a veces las cuotas sin interés son favorables. Pero bueno, con todo esto lo que les quiero decir es que mi vida cambió. Esos 9 kilos que tenían muchas historias para contarme también se fueron, y la economía empezó a ser próspera. Empecé a atender en consulta, empecé a tener cada vez más consultantes, esos consultantes iban recomendando a otros consultantes, y bueno, hoy tengo una comunidad hermosa, tanto en Instagram como mis propios consultantes, que día a día vamos manteniendo esa conversación en la diaria, en los cambios, en las tomas de conciencia. Muchos de ustedes están ahí. Así que bueno, no los quiero aburrir, esta es simplemente un poco de mi historia. Sepan que a partir de los 40 mi vida dio un vuelco, y Humano Puente se convirtió en mi pasión, en mi alma, en donde late el corazón. Como siempre digo, tengo el alma hecha puente, y ese es mi lema desde que entré a este camino. Así que les mando un beso grande, y próximamente les voy a ir contando un poco más de la bio, de qué se trata, cómo es un proceso de consulta, y obviamente te dejo ahí los comentarios para que me pidas lo que tengas ganas de saber, algún síntoma en particular, o qué te gustaría saber sobre la bio, sobre mí. Les dejo un beso enorme y espero que tengan una excelente semana. Besito.